Lamentable Carlo Ancelotti. Arrancamos. Bien, no tengo nada que reprochar, yo estoy muy contento, estoy también con mucha ilusión que podemos hacer lo mismo en el partido de vuelta. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, pues ahí escuchamos esas declaraciones del técnico del Real Madrid, de Carlo Ancelotti, que desde mi punto de vista, y vamos precisamente a analizar esto, pues están en las antípodas, ¿no?, de las declaraciones que debe hacer cualquier entrenador del Real Madrid después de perder ante el Barça y sobre todo de perder de la manera que perdimos, porque, bueno, alguno dirá, lógicamente es un 0-1, se puede remontar en el Camp Nou, evidentemente, yo como madridista no cierro esa posibilidad de que el Real Madrid pueda remontar, pero hay que tener en cuenta el contexto en el cual competíamos ante el Barça, ¿no? O sea, un Barcelona sin Pedri, sin Dembélé, sin Lewandowski, que son sus tres atacantes o creadores o generadores de juego más importantes a nivel ofensivo, y tú te plantas en un partido donde ni siquiera has tirado a puerta, donde has manejado muchísima posesión absolutamente infructuosa, sin ningún tipo de pragmatismos, con una incapacidad de generar desequilibrio, pases entre líneas, con una banda derecha absolutamente amputada, rota, terriblemente carente de profundidad, ni Valverde ni Carvajal, y que por el perfil Vinicius pues ha sido incapaz de poder romper Araujo y las multiayudas que tenía el defensa uruguayo, ¿no? Por lo tanto, a todo eso no has tenido ninguna capacidad de respuesta desde el banquillo, no has tenido la posibilidad ni con los jugadores que estaban en el campo, ni con los cambios, de adecuar algo diferente, de intentar darle un impulso, de agitar la coctelera y cambiar el partido. Esas declaraciones postpartido son una vergüenza. Están muy lejos del peso específico y el valor Real Madrid. Es unas declaraciones de conformismo puro. Y diciendo además que jugando de la misma manera en el Camp Nou la historia cambiará, oye, perdona que te diga, pero tener un 65% de posesión y no generar con esa posesión y ese valor prácticamente nada o nada, no te sirve de absolutamente nada. Y el Barça, con las limitaciones que tenía, pues planteó un partido fundamentalmente de pensar más en el bloque bajo, de intentar cerrar los centros, del juego previsible, marcarlo bien con los defensores, un buen partido de Koundé, de Marcos Alonso, también Ronald Araujo, que volvió a demostrar que es ahora mismo la kriptonita de Vinicius Junior, y a partir de ahí, chico, pues el Barça hizo lo que tenía que hacer, oye, la que tuviera a intentar tener suerte y marcar, ese planteamiento, pues, lo he dicho, bastante conservador, pero oye, esto se trata de ganar, se trata de conseguir vencer a tu rival. Y el Real Madrid no solo no ha ganado, no solo no ha obtenido ni siquiera un empate, sino ni siquiera ante un Barça sin sus mejores jugadores probablemente de centro del campo para adelante, ha sido incapaz de tirar un solo tiro a portería, ni uno solo. Y diréis, por supuesto, en el Camp Nou el Barça con todos los jugadores de aquí a un mes en casa va a plantear un partido diferente. Pues claro que sí, y ya os digo yo que tal y como os comenté a muchos en el canal, pues yo era bastante escéptico y tenía bastante en cuenta que podíamos pechear ante un Barça que le podíamos dar la puntilla y hacerle pupita. Si eso yo ya lo tenía claro. Y en el Camp Nou veo un partido con más espacios, más situaciones de espalda, con un Vinicius que puede hacer más daño, con un Benzema, Rodrigo, Valverde que pueden hacer más cosas. Claro que sí, si yo lo pienso. Pero hablemos de lo que ha pasado en el Santiago Bernabéu, en un partido que era muy importante, con un contexto además, con todo el tema Barça-Gate Negreira de por medio, pues importantísimo. Y vas y palmas ante el Barça, chico. Pues desde luego no puedes salir contento y no puedes enviar ese mensaje triunfalista después de haber perdido. E insisto, de la manera que has perdido, siendo un equipo absolutamente impotente e incapaz de generar situaciones evidentes ante Marc-André ter Stegen. Así que Carlo Ancelotti, desde luego, me disgusta muchísimo. Creo que este tipo de declaraciones están lejísimos de lo que debe ser unas declaraciones promedio de cualquier entrenador de máximo nivel. Y un tío que entrena al Real Madrid no puede decir estas cosas. Ya os lo digo, desde mi punto de vista, no puede realizar este tipo de declaraciones de equipo pequeño. El Real Madrid es competir y ganar. Y ayer ni competimos bien ni ganamos. Así que, amigo, estas declaraciones absolutamente pues sobran de la mesa del postpartido. Y lo que hay que hacer es prepararse un poquito mejor el partido de vuelta dentro de un mes. Un partido que está abierto porque solo nos sacan un gol, donde puede pasar cualquier cosa y donde probablemente, pues al tener más espacios y tener más opciones de transición, pues este Real Madrid, que está tan poco trabajado en el sistema táctico ofensivo, tendrá más opciones desde la calidad de hacer daño a un Barça que sigo pensando que
fundamentalmente es un equipo pues que tiene más puntos en liga de lo que su fútbol se manifiesta, y creo que es un equipo al cual, como se ha demostrado en Europa, se le puede hacer daño. Es un equipo que tiene sus vulnerabilidades, pero tienes que trabajártelo, currártelo y hacer que los jugadores fluyan y haya dinamismo dentro del terreno de juego y no previsibilidad, plano, absolutamente todo plano, horizontal. O sea, eso está lejísimos de lo que es poder trabajar a un sistema hermético defensivo que tuvo el Barça en el Santiago Bernabéu. Está, lo dicho, en las antípodas el trabajo que hizo el Real Madrid en el terreno de juego, y en las antípodas esas declaraciones paupérrimas de Carlo Ancelotti. Así que espero otra cosita de cara al partido de vuelta, muchísima más exigencia, muchísimo más carácter, muchísima más energía y demostrar que somos superiores al FC Barcelona. Así que, menos contextos, menos historias y a dar el callo en el terreno de juego y a remontar en el Camp Nou, que como digo, creo que haremos un partido más completo por las circunstancias y el contexto. Creo que en el Camp Nou jugaremos mejor que lo que hicimos en el Santiago Bernabéu. Me gustaría vuestras declaraciones al respecto de cómo visteis el partido, si estáis o no de acuerdo conmigo en estas declaraciones, si estáis de acuerdo en el planteamiento pobre y vago que hizo el Real Madrid durante la mayoría del partido. Por supuesto que hay matices, la situación de fortuna y suerte que tuvieron, pero chico, la suerte en esto hay que tenerla, y el Barcelona iba con lo que iba y planteó el partido eminentemente de manera defensiva, y con eso sacó rédito. ¿Qué más le podéis pedir a la Sabineta que puso el autobús? Pues poquito más se le puede pedir. Creo que dieron su máximo, sacar una rentabilidad de un 1-0. O sea, no estaba para más el Barça. Así que nada, lo dicho, dejadme vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.